auditores y auditoras de Radio Ñuble. Hoy día un nuevo programa de sentido común, la voz de la calle. Ya estamos pasando el mes de mayo, se acerca el Día de las Madres. Hoy día ya jueves 9. ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Hoy día con un amigo a la casa, don Freddy Blanes Pérez, aquí en el programa, y también don Fernando Briones. Buenos días, estimados, ¿cómo están? Gracias por asistir a esta invitación. Hola Jorge, hola Jorge, buenos días. Un gusto de estar en el sentido común nuevamente con los auditores de Radio Ñuble. Fernando. Buenos días, estimado Jorge, don Freddy, muy buenos días también a todos los vecinos de Ñuble. Hay una noticia con Fernando, hay un tema ahí que se está atreviendo el hombre, se está atreviendo. A ver, ya pues. Pero lo vamos a... Sí, ¿para qué lo vamos a tirar a la parrilla? ¿Para qué lo vamos a tirar a la parrilla? Bueno, hay un tema en análisis que tiene que ver con las ISAPRES también, Hay un tema ahí que lo vamos a no analizar, pero sí hoy día hay un tema importante con la ley corta de las ISAPRES. Esto se produce porque hubieron cobro excesivo de parte de las ISAPRES, ¿ya? Y algunos abogan porque se eliminen las ISAPRES y otros abogan porque continúen las ISAPRES. Es un tema, Fernando, que tú te manejas también como abogado, ¿cierto? En lo que es el cobro indebido, ya que aquí se cometieron usos ilegales y arbitrarios también, ¿cierto? Claro. ¿Qué opinas con respecto a eso, Fernando? Bueno, primero recordar de que hubo un fallo de la Corte Suprema. Se utilizó mucho el recurso de protección, la acción constitucional de protección para poder detener la salsa de ISAPRES. Eso es lo que lo hace intervenían los usuarios. Y ocurrió que después se sacó un fallo por la Corte Suprema donde ordenaba que en determinadas situaciones se congelaran los precios del plan. Pero ocurre que, como todo ámbito de cosas, la política o la ideología mete la mano, ocurrió que trataron de interpretar ese fallo para poder hacerlo en lo general. Resulta que las sentencias siempre abarcan el caso típico o la situación particular en la cual tratan. Pero resulta que de ahí nace todo este proyecto de la ley corta de ISAPRES, generalmente impulsado por el sector izquierdo, porque lo que ellos apuestan es a tener un sistema nacional de salud pública. Siempre le ha causado un poquito de escozor al sistema privado. Así es, el tema es claro que por un lado tenemos que entender que si se eliminan las ISAPRES el sistema colapsa. Hay un tema que la gente no lo critica mucho. Hay responsabilidades, claro que hay responsabilidades, pero también entender que más de 3 millones de chilenos ingresando al sistema público, si hoy día ya tenemos colapsado el sistema público, sería caótico. Espero que se pongan de acuerdo las autoridades. Creo que hay una baja de guardia, como se dice, de los sectores de oposición y de actual gobierno, ¿cierto?, de que podrían llegar a un acuerdo. Así que esperamos por el bien de los usuarios del sistema y que se pueda generar una ley que sea beneficiosa para ambos lados. Bueno, y aquí también con don Freddy Blanc. Don Freddy Blanc tiene una trayectoria enorme. Don Freddy Blanc, yo no sabía usted, don Freddy, que había sido instructor de carabinero. Sí, pues, un par de años ahí estuvimos en esa parte. Bonita labor institucional. Y me imagino por qué lo invité hoy día al programa, porque hay un tema en boga que tiene que ver con el caso del soldado, ¿cierto? Absolutamente. Bueno, los que deben opinar son ustedes, yo tengo mi visión, pero confío en ustedes. Mire, quisiera cerrar un poquito el tema de la ISAPRES. Ocurre que la izquierda ha tomado como bandera de lucha ideológica esto y ha sido muy bien avalado por el Poder Judicial, por la Corte Suprema sobre todo. Y ocurre que acá no solo van a salir perjudicados los 3 y tantos millones de personas que van a tener que pasar al sistema público, que tendrían que pasar, sino que también se van a ver afectados los más de 2 millones que están en el sistema público y hacen uso de las instalaciones del sistema privado. Esa gente que está, entre otros, fíjate, las diálisis, Jorge,
Las empresas las instituciones que se dedican a dializar a los pacientes es porque el Estado carece absolutamente de los medios para prestar ese servicio. Así es que, ¿qué ocurriría con ellos? También sería un descalabro. No solo son los 3,5 millones que pasarían desde el sistema privado al público, sino que también los más de 2 millones de usuarios del sector público que dejarían de recibir una atención en el sistema privado que el sistema público no está en condiciones de prestar. Así que ojo con eso. Ahora yéndonos al tema de lo que ocurrió con el soldado fallecido en Putre, lamentable, pero hay varias cosas, fíjate, que están en una nebulosa, porque por ejemplo, volvemos al tema administrativo. La autopsia que se le realizó al soldado indica que falleció a las 7:12, por ejemplo, y que llegaron ellos con el soldado a las 6:52 y tuvieron que esperar a que abriera el CEFAM. Entonces, cuando el doctor, yo lo veo que él dice que él lo recibió, venía sin signos vitales, pero hay que recordar que el tiempo que transcurrió en que llegaron al CEFAM y en que lo atendió el doctor, ahí hay bastantes minutos en que hay una nebulosa que nadie ha explicado. También ya fue desmentido el hecho de la situación de los 15 grados bajo cero que alegaban algunos, en circunstancias que ya está establecido que había entre 5 y 6 grados. Con esa temperatura, discúlpenme, pero las cosas no son tan así. Y es cierto que se está enfocando todo lo administrativo. ¿Por qué? Porque la intención ahora es responsabilizar al ejército, evidentemente, pero por razones administrativas, de que hubo mentiras, de que hubo tergiversaciones. Eso a mí me parece correcto, porque las mentiras no se deben aceptar ni aquí ni en la Quebrada de la Gía, estimados auditores. Pero evidentemente que todavía hay agüita que está pasando bajo el puente y nosotros no debemos hacer eco de información que todavía no está perfectamente clara. El ejército está tomando reacciones al respecto, pero debemos tener en cuenta que la izquierda está utilizando todo esto con una intención muy clara que no es de ahora, sino que es eterna, de destruir las instituciones del Estado. Lo que pasa es que con el deceso de Franco Valle, lo que se persigue también son otros objetivos, no solamente averiguar la forma, el deceso, lo que pasó, porque se entiende también que el joven, por lo que se da a entender, que todavía está en investigación, habría tenido problemas de salud también. Entonces todas esas cosas, entendiendo que Putre tiene un regimiento que ya lleva 50 años, ¿ya? Y es primera vez que sucede un hecho de esta envergadura. El tema es cuando se malutiliza el deceso de una persona, Fernando Venegas. Como el caso de Fernando Venegas. Sí, así es. Bueno, en el ejército siempre ocurrió situaciones que han traído consecuencias graves como esta. Por ejemplo, el regimiento Chillán, cuando partió en la época de la Guerra del Pacífico al norte, ni siquiera se habían enfrentado en batalla y incluso había ocurrido decesos, porque obviamente habían pasado hambre, sed. Bueno, si bien fue en un contexto de guerra, en los conscriptos, en el momento que están realizando su servicio militar, se están preparando para eso. Entonces es inevitable que puedan ocurrir estas situaciones. Como tú dices, primera vez que ocurre en el regimiento allá en Putre. Pero bueno, eso no es... Disculpa, Fernando, ¿por qué lo digo? Porque resulta que aquí hay una sensación mal utilizada políticamente. Vemos a una diputada solicitando inmediatamente, por ejemplo, la renuncia de... Sí, pero hay que fijarse quién es la diputada, porque si dime de quién viene el dato y podemos tomar antecedentes. Ella se ha especializado en ataques a las instituciones, así que ya de sabido que iban a reaccionar de esta manera. Y te digo una cosa, ese tiempo que pasé yo como instructor de los reclutas en Carabineros de Chile, los alumnos, y que Fernando también participó de esos procesos, yo te digo que eran bastante duros y los riesgos de que hubiera habido algún chico con problemas cardíacos eran evidentes, porque tampoco, fíjate tú que en esos años los exámenes que se le hacían para ingresar no eran tan profundos tampoco. Sin embargo, pasábamos situaciones, ¿sí o no, Fernando? Pero de una temperatura extraordinaria, esos plantones que se le llamaba estar a sol durante horas, sufriendo más que un castigo. Eso es la formación de una templanza, porque hay que pensar que los carabineros salen a su servicio y pasan horas
ahora arriba de los carros, pero antes era prácticamente infantería por todos lados, con temperaturas, tenían que andar con sus uniformes, salían con chaquetón de paño en la mañana y al mediodía había un sol que te sobrevolaba los jotes y tú no podías sacarte el chaquetón de paño, ¿te das cuenta? Entonces tenías que estar preparado para eso, por eso se le hace. Ahora estos chicos se estaban preparando, hay que tener en cuenta, se les tiene que dar una preparación para la guerra, si esto no es una catequesis, no es una primera comunión. Entonces no se trata tampoco de hacer un paseo de Boy Scout ahí y la probabilidad, como te digo, de que el muchacho haya tenido alguna situación previa, eso es real. Ahora las negligencias que se pudieran haber producido durante el desarrollo, lo mismo, bueno, las investigaciones darán, pero no estemos condenando a priori todas estas cosas porque perfectamente pudo haber sido un desgraciado accidente que está teniendo consecuencias en oficiales y en personal del ejército que hasta el momento llevaban una muy buena hoja de vida. Es que ese es el punto de fondo, ¿ya? Porque el ejemplo que me lo contaron ayer en una conversación, me decían, oye, ¿cuántas veces hemos visto en televisión y han pasado las noticias que un jugador de fútbol va corriendo, ¿cierto? Y de repente se desploma y murió en la cancha? Así es, pues, y nadie ha fusilado al entrenador. Pues. Y nadie termina eliminando al entrenador, ni al doctor del equipo. Ni sanciona a la FIFA, ¿cierto? Ni ni al doctor del equipo. Claro. ¿Ya? Entonces aquí hay que analizar la situación de fondo, pero no por eso solicitar que se elimine un entrenamiento que es necesario para poder cumplir las funciones del Estado, incluso de protección hacia nosotros los civiles. Y comparto plenamente con lo que dice Freddy con respecto a que, oye, aquí están entrenando soldados, y los soldados van a la guerra, y si no van a la guerra van a situaciones que son de extremo, ¿ya? Como hemos visto rescate para distintas actividades que se han sometido los soldados en situaciones de riesgo cuando hemos tenido catástrofes grandes. Y bueno, muy temprano para no nombrar detalles de los entrenamientos, pero sí se requiere de formar personas, digamos, con temple, que tengan, con resistencia. Entonces eso es lo que se busca hoy día por un sector de extrema izquierda. Lo que se ve es que atacar inmediatamente, digamos, la institucionalidad de un ejército que ya tiene prestigio incluso a nivel nacional. Incluso, ¿para qué estamos con cosas? Y unidades de otros países que vienen a entrenar acá a Chile, y es porque tienen un nivel alto de preparación. Mira, yo te voy a comentar, o sea, lo mencionamos al principio del programa. Lo que está ocurriendo acá es que a cada cosa que sucede o a cada institución se le está ideologizando. Y por eso ocurre de que ciertos políticos de cierto sector de izquierda empiezan a utilizar todo esto como banderita de lucha. Pero fíjate que ocurre que el ejército hace mucho tiempo ya también ha caído un poquito en las garras de la extrema izquierda. Y lo hemos visto después del estallido social. Mira, te pongo el siguiente caso. El funcionario de la Armada que habló en el funeral de su hermano, la misma izquierda estaba pidiendo que se le adoptaran medidas administrativas, medidas disciplinarias, sin siquiera respetar el dolor del... Efectivamente. ¿Y qué dijo la Armada? La Armada dice, no, aquí no se van a adoptar sanciones disciplinarias. Dio la razón porque el funcionario de la Armada habló desde el dolor. Esa es la excusa o sea, no la excusa, sino la explicación que tuvo la Armada. Pero resulta que el ejército muchas veces, cuando han ocurrido situaciones, no ha actuado de la forma en que ha actuado la Armada. Es decir, podríamos decir de que la Armada ha tenido un poco más de resistencia a ser carcomido por esta ideología de izquierda. A no caer bien. A no caer bien. Este tema de buenismo, sí, lo hemos visto en las instituciones en todo caso. Hay otro punto, Jorge, que quisiera tocar yo, fíjate, y que me resulta curioso. Ocurre que hay varios de estos chicos que están hospitalizados, pero por una infección que se toma, respiratoria o de estómago, no lo tenemos claro todavía. Ya eso no me ha llegado la información, pero me parece curioso de que se haya producido efectos en varios de los chicos, los conscriptos que estaban haciendo. ¿Pero los que se retiraron, creo, también? Sí, pero esos se retiraron porque quisieron retirarse. A mí lo que me preocupa son esos chicos que todavía están hospitalizados. ¿Por qué están hospitalizados? Entonces, mira, ¿qué es lo que ocurría? Que a veces en las campañas, ya cuando tú sales con estos jóvenes,
tú les entregas una ración diaria de agua. Esto es un ejemplo, ya yo no estoy diciendo que esto haya ocurrido, lo dejo claro, queda grabado acá. Estoy diciendo hechos que han ocurrido ya, que sirven de experiencia, y resulta que como hay una cantidad de agua limitada, a veces los chicos se les acababa el agua y tomaban agua de cualquier canal que en el camino, ¿te das cuenta? Y obviamente que después teníamos problemas estomacales porque esas aguas estancadas, ¿me entiendes tú? Diferentes circunstancias. No era agua potable precisamente. Incluso algunos alimentos que tomaban ellos del camino, por ejemplo una fruta, iban pasando, había un árbol, sacaban una ciruela verde, sacaban una fruta, la fruta tenía tierra, tenía bichos, la recogían del suelo, qué sé yo, y terminaban ingiriéndolo y terminaban con una diarrea feroz. Entonces le echaban la culpa a la alimentación de la cocina. Pero resulta que se ocurre con un muchacho y el resto de que comieron de los mismos alimentos de la cocina no se produce, entonces no es un alimento que venía preparado de la cocina, ¿te das cuenta? Sino que fue algo que él consumió. Eso era muy frecuente. Yo recuerdo un caso muy triste, muy crítico, Jorge, que ocurrió en la Escuela de Carabineros hace ya como 14 años atrás. 14, sí, creo que son 14 años, donde justo el mismo día y a la misma hora fallecen dos aspirantes de primer año. En idénticas circunstancias le echaron la culpa a los instructores, que el exceso de calor, que era un descriterio, que los chicos no resistieron las temperaturas, el maltrato. Oye, pero resulta que fallecieron, escúcheme bien, señor auditor, fallecieron dos aspirantes, los dos varones. Y simultáneamente, ellos no andaban solos, sino que en el mismo momento que estaban estos chicos haciendo esa práctica, esos ejercicios, también al lado de ellos habían compañeras, habían damas, habían chicas que estaban haciendo exactamente los mismos ejercicios. Entonces, si yo digo, bueno, ¿por qué los jóvenes cayeron y las niñas no cayeron? Y vamos a entender también, vamos a ir a algo más íntimo. ¿Cuántas de esas chicas también andaban en su periodo? O sea, andaban sometidas a una situación física mucho más estresante que lo que pudo haber andado un varón. Y con ellas no ocurrió nada, ¿te das cuenta? Entonces, evidentemente que se le fue todo el mundo encima a los instructores oficiales, pero extraordinarios en su preparación, muy capacitados para lo que estaban haciendo, y ocurre que se vieron sometidos al escarnio público y a todo tipo de funas, y en circunstancias que al final los chicos tenían alguna dolencia que les exigió más allá de lo que ellos podían. Y después, habiendo hecho los análisis, claro, no fueron sometidos con la rigurosidad que correspondía a los exámenes médicos y no fue detectada una dolencia previa que tenían. Entonces tenemos que ser cuidadosos con todas estas cosas. Y este tipo de situaciones ocurren, y me acabo de acordar de una que viví yo. Cuando yo estuve en Fuerzas Especiales entre el año 2013 al 2015. Y resulta que en uno de las, no me acuerdo en qué año, pero en uno de los días en que recae esto del Día del Joven Combatiente allá en Santiago, estuvimos 28-29 de marzo fue, no me acuerdo de qué año, y estuvimos a presto todos estos días, casi 48 horas trabajando, y lo único que te daban en el casino, porque es el casino de Fuerza Especial es el único fiscal donde le entregan rancho a los carabineros, la comisaría no es así, y nos entregaban un pan con queso y carne, ¿ya? Y ese tenías que llevártelo tú y estar en el búho, en el zorrillo, ya para que me entiendan. Muchas horas, mucho calor. Claro, y los sangres se descompusieron, se descompuso la carne, y obviamente no sentimos los efectos estomacales en el momento, sino que ya culminado el servicio, como al tercer, cuarto día, yo me sentía súper mal. Y yo dije, voy a ir al hospital de Carabineros. Y me fui a atender urgencia cuando empiezo a ver que empiezan a llegar casi todos los de la sección y los de la unidad. Oye, ¿qué te pasa? No, me duele el estómago. Oye, yo vine por lo mismo. Tuvimos como 200 funcionarios afectados por el tema de la alimentación. Pero son cosas que ocurren en el servicio. Y uno también las vivió y se asumen, se asumen. Por algo se dice del sacrificio somos emblema, dice la canción. Ya, pues, ahí pasa la factura el himno. Yo lo que entiendo con respecto a aclarar de los 100 soldados que se retiraron, ya fue porque don general Javier Urteaga, ¿cierto? Fueron las facilidades que pudieran salir, pero no es que todos estuvieran afectados, eso es que hay que dejarlo claro. Pero por otro lado también nadie encuentra que 200 soldados dijeron nosotros no nos retiramos. Así es, 200 soldados dijeron nosotros no nos retiramos y queremos hacer nuestro servicio, ¿ya? Porque aquí hay que ver que es un tema de una instrucción militar. La gente piensa que es
como hacen cuando salen de vacaciones los niños, Los scouts. o que hay un campamento de verano. No, es una instrucción militar, ¿ya? Que tiene un fin, un propósito, que lo tienen todos los países perdón, del mundo, que es para fortalecer y formar sus fuerzas armadas, ¿cierto? Y que van en defensa después de la misma. Entonces, de la misma, digamos, país, del mismo país. Entonces aquí hay un tema que a lo mejor creo yo que el ejército pueda también necesitar, porque también hay que hacer un análisis que las Fuerzas Armadas necesitan recursos, ¿cierto? Y a lo mejor los recursos no están los recursos suficientes para que se hagan a lo mejor exámenes preventivos de mejor calidad para detectar si un aspirante, ¿cierto? O un conscripto viene con alguna enfermedad base. Oye, pero si lo ¿ya? mismo... Porque nos hemos encontrado, perdona Fernando, nos hemos encontrado con mucho personal que ha tenido problemas de salud, pero que no son producidos en el entrenamiento. Vienen con esa enfermedad base. Oye, pero si hablando de recursos, tanto para las Fuerzas Armadas, el Ejército o Carabineros, los mismos que ahora empiezan a pescar estas cosas, situaciones como bandera de guerrilla, me refiero a los políticos de izquierda, son los mismos que querían dejarle el presupuesto casi en cero a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, hace un tiempo atrás. Entonces, los recursos son importantes, pero veamos quién critica y cuáles fueron sus antecedentes previos, cómo opinaban antes de que ocurrieran todas estas situaciones. Claro, mira, se nombró a una ministra de la Corte de Apelaciones, no recuerdo el nombre, se nombró para integrar la Corte que va a investigar todo esto. Y fíjate que ella se ha demorado en trasladarse porque justamente se estaba sometiendo, ya creo que tiene 66 años, y se tuvo que someter a exámenes médicos para poder ir al sitio del suceso donde ocurrieron las cosas. ¿Te das cuenta? Por la altura. Ya, por la altura, si es ahí arriba, en eso, oye, es normal que cualquier persona que sube y si no se cuida un poquito la velocidad de su movimiento, de su desplazamiento, lo más probable es que caiga al suelo desmayado, pero la cantidad que fallece por esas cosas es ínfima, es extraordinaria. Entonces este hecho yo le voy a pedir a los ciudadanos que acompañando en el dolor a la familia, porque las pérdidas en este caso no hay nada, que no se discute eso, pero que esperemos, tengamos la paciencia y no entremos a juzgar de antemano a toda una institución por un hecho puntual que ocurrió ahí arriba en las alturas, donde se sabe que es complicado para gente que no está acostumbrada y aún más de alto riesgo para los que tengan alguna enfermedad base. Yo concuerdo en que el ejército a lo mejor incurrió en algunas situaciones administrativas de, como decía el comandante jefe, de que no le contaron la verdad en su momento. Bueno, esas responsabilidades hay que hacerlas efectivas, hay que cobrarlas como corresponde, pero no le podríamos achacar por esas situaciones la responsabilidad de la muerte del conscripto. Hay que esperar los estudios correspondientes. Dame la palabrita un poquito, mira. Me quedo muy contento porque tú mencionaste que cerca de 200 conscriptos quisieron continuar con su preparación militar. Así es. Y eso me deja contento. ¿En qué sentido? En que esos jóvenes sí tuvieron realmente la vocación de servir a la patria. No como otros que a lo mejor aprovecharon la oportunidad, la desgracia que le ocurrió al compañero para poder pedir su baja o el alta del servicio militar. Y ahí refleja también la educación de familia, que es muy importante cuando uno llega a servir a una institución. Me alegro por esos concretos que quedaron, sí, continuaron con su servicio militar y sirviendo a la patria. Bueno, eso da para otro análisis, otro programa que tiene que ver con los niños de cristal y toda esta nueva generación también que tenemos hoy día viviendo en nuestro mundo, ¿eh? Que son los chicos un poco más frágiles, como se dice, porque es una generación que han recibido todo, no es como la generación que vivimos nosotros que costaban las cosas. Somos sobrevivientes de origen. Costaban las cosas, sí. de que jugamos a caballito bronce. Y porque imagínate que nosotros contagiábamos tuberculosis, sarampión y nos moríamos nomás. ¿Te das cuenta? Y claro, como dices tú, jugábamos al caballito de bronce y nos dábamos firmes. Así que había que hacerse su espacio dentro de la sociedad infantil y por Dios que costaba dolor a veces. Pero aquí estamos. Pasamos de un tema a otro recordando los juegos de la juventud. En ese tiempo el famoso
de una chuleta. Una chuleta. Bueno, no es recomendable, en todo caso uno tiene que aprender, pero sí es verdad que hay una generación que es un poco más endeble, ¿cierto? O un poco más exigente con el tema de cuando a ellos les falta algún tipo de recurso. La generación de nosotros fueron un poco más aguerridas, ¿cierto? En todo sentido de la palabra, desde la ropa, desde los juegos, desde las bicicletas, de cuando montaban 3 o 4 la misma bicicleta y todo y los famosos carritos con rodamiento, pues, porque donde uno sabía de dónde partía arriba del cerro, pero no sabía nunca cómo iba a detenerse, porque no tenían frenos, porque por lo general uno terminaba incrustado debajo de un auto, de una micro, por ahí, lo vamos a analizar contra una muralla. Lo vamos a analizar en el programa, vamos a invitar un par de psicólogos, ¿cierto? Que nos hablen un poco de estas nuevas generaciones, que también es una realidad, no lo digo yo, si se le llama la generación de cristal. Bueno, Fernando, al principio del programa yo toqué un tema y dije, tengo una exclusiva, no sé si es exclusiva o no exclusiva, creo que no será muy exclusiva, pero ¿es verdad que Fernando Briones se da la papeleta? A la papeleta. Precandidato a alcalde, estamos reuniendo las firmas, los patrocinios para poder que el 29 de julio, Dios mediante, podamos declarar la candidatura independiente a la alcaldía de Chillán. Bueno, lo felicito, mi estimado amigo, es un hombre de los valientes. Es de los valientes, justamente. Los valientes. Se reconoce eso. ¿Independiente? Independiente, que hay muchas cosas que cambiar. Mira, la potestad, por ejemplo, para nominar y elegir las autoridades, generalmente vienen de los partidos políticos, ¿ya? Incluso para nominar a un presidente, solamente los partidos políticos tienen esa potestad. Y a su vez el presidente nomina a otras autoridades que son por cargos por nombramiento, como el comandante de las Fuerzas Armadas, fiscales, jueces, etc. Y cuando llega una ideología de un partido a copar estos cargos, ocurre de que se empieza a destruir un poco la sociedad porque se prima la ideología y no el bienestar de la ciudadanía. Entonces por eso yo opté a aportar desde acá, desde la comuna de Chillán, con una candidatura independiente, libre de partido político, libre de ideología y que se ocupe realmente de las necesidades de la ciudadanía. Don Fernando Briones, hoy día don Fernando Briones y don Freddy Blanes Perver en el programa del día jueves que conduce Jorge Cabeza. Ya van quedando poquitos minutos, uno, 2 o 3. Señor director. Ya lo están cortando. Algo está haciendo respecto del cogote el señor director, ¿ah? Regálenos 2 minutos más. Corte cabeza. No, dejemos a cabeza. Cortemos a cabeza. Fernando, para despedirte, un segundo para que mande un saludo a la gente que te está escuchando. Sí, bueno, me despido de todos los vecinos de Ñuble a través de este programa Sentido Común. Le agradezco a usted por la invitación y recordarle a los vecinos que para que cambien las cosas, para que un Chillán sea distinto, no hay que seguir apoyando a los mismos de siempre. Muy bien. Y además que hay una encuesta que el mundo independiente está, hay intención de votos hoy día hacia el mundo independiente, ¿eh? No tanto a las cúpulas políticas, sino más bien a la persona y a los planteamientos que esa persona va a presentar en las distintas candidaturas. Ya se viene un tema ahí, pero que lo vamos a dejar para otro día, otro análisis político. Los famosos outsiders. Don Freddy Blan, siempre nos sorprende don Freddy, instructor, paracaidista, piloto, ingeniero, ¿qué más tiene? Yo de repente digo, ¿quién puede? ¿Qué sé? Freddy Blan. Yo el otro día googleé Rambo, me salió don Freddy. Un día le vamos a pedir a don Freddy Blan que nos cuente un chiste blanco. No, es que mira, yo soy un agradecido de la vida, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y bueno, es un tema más largo pero personal, pero he tenido todas esas curiosidades, gracias a Dios. Don Freddy hoy día es una voz oficial en la región de Ñuble, ¿eh? Así es. Sí, hay que decirlo con todas sus letras. Yo creo que sí, don Freddy tiene un discurso consecuente y eso se agradece hoy día, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, don Freddy. Bueno, esa es una tarea, Jorge, que debiéramos hacer todos, fíjate. Yo lo único que digo, si alguien dice que yo estoy mintiendo, que me lo diga, nos sentamos y con un buen café lo aclaramos. Y si tiene razón esa persona que yo estoy mintiendo, aquí mismo en la radio lo voy a dar con nombre y apellido y le voy a pedir las disculpas. Pero mientras sea verdad, a la verdad solo le teme aquel que tiene algo que ocultar. Así es. Bueno, mis estimados amigos, nos despedimos del programa.
Los esperamos el próximo jueves, quien conduce Jorge Cabezas.